Hola Briana, buenas tardes, ¿cómo estás? Ok, el día de hoy nuestro tema principal es el principio de igualdad en lo educativo, político, económico, social y religioso. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el libro acerca de la igualdad política. Dice, la igualdad política es el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos ante la ley y portadores de derechos en ese contexto. También tienen derecho a participar en los asuntos públicos, elegir a sus candidatos, a ser electos y a expresar sus opiniones en forma libre. El principio de igualdad acaba con el sistema de privilegios basado en el linaje, la riqueza o el designio divino como era la aristocracia o la monarquía. Las personas somos iguales y nadie es más que nadie. La igualdad política construye la relación entre instituciones y ciudadanos para lograr una democracia real que se sustente en la paridad de condiciones y oportunidades para la competencia política y en emitir opiniones y críticas responsables sin ser perseguido por ello. Ayúdame, por favor, Brianna, leyéndome la igualdad en lo religioso. Hola, Miss. Eh, Toda persona tiene derecho a relacionarse con la espiritualidad, según la forma en la que decida hacerlo, y a través de de la religión o creencia que desee. El Estado tiene la obligación de respetar, reconocer y garantizar el ejercicio de la libertad de cultos en igualdad de condiciones y a mantener su carácter laico. La igualdad religiosa implica superar la intolerancia, las persecuciones, la discriminación de las distintas religiones e incluso por eso es necesario impedir la creencia de las religiones en los espacios del poder del Estado, pues eso supondría que unas religiones se privilegien en detrime- detrimento de otras. Listo, muchas gracias, Brianna. Ahora vamos con la igualdad de género. La igualdad de género es la eliminación de la discriminación entre las personas que se identifican como hombres o mujeres por su sexo, porque así nacieron, o por el sexo que ellos eligieron tener, como es el caso de las personas trans, o por la condición biológica como el intersex. El género es el conjunto de características socioculturales asignadas a hombres y mujeres para que cumplan un determinado rol caracterizado por la sociedad. Así, hombres o mujeres aprendieron a hacer determinadas actividades. Por ejemplo, una sociedad tradicional, las mujeres cocinan, los hombres manejan un auto, pero en sociedades modernas, cada persona tiene la libertad de elegir el rol social que quiere cumplir. La igualdad de género significa que todas las personas tengan las mismas condiciones y oportunidades. En la consideración de sus diferencias para superar sus desigualdades, la equidad consiste en dar a cada uno lo que corresponde en función de sus méritos, pero sin perjudicar a nadie. Ayúdame, por favor, en la igualdad educativa. La escuela tiene un rol clave para llegar a la equidad. Un factor es la igualdad de acceso, es decir, que todo niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor tenga la posibilidad de estar escolarizado sin distinción alguna. La aplicación de este principio da fin a a la tradicional discriminación en el acceso a los pobres, las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos y los grupos LGTBI. La igualdad social se refiere a la condición que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para gozar del buen vivir, eliminando toda forma de discriminación por cualquier condición. Las formas de alcanzar la igualdad social serán la discriminación del poder para que sea del pueblo, quien decida, se dé el sufragio universal, el acceso igualitario en la educación, la redistribución de ingresos que permita superar la pobreza, el desarrollo económico y personal
para todos el desarrollo de las capacidades de cada persona. Ok, hemos leído la igualdad en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo económico. A ver, hablando de lo religioso, vamos a ir por partes. El principio de la igualdad es uno de los pilares fundamentales en las sociedades democráticas, modernas y antiguas, pues promueve que la idea de que todas las personas, independientemente de su origen, raza o creencias, deben tener todos los mismos derechos y oportunidades. Este principio ha sido reivindicado a lo largo de la historia, especialmente en los ámbitos educativos, políticos, social y religioso, en los cuales la desigualdad ha sido persistente a través de movimientos sociales, de luchas históricas y de reformas culturales. Se ha trabajado para garantizar que la igualdad no solo sea un ideal abstracto, sino una realidad en la vida cotidiana de todos los individuos. En la educación, ha sido una de las principales herramientas para alcanzar la igualdad en las sociedades. El acceso igualitario a la educación ha sido una de las luchas más importantes de la humanidad. Durante siglos, la clase baja y las mujeres fueron totalmente excluidas de la educación formal, lo que perpetuaba ciclos de pobreza, muchos ciclos de pobreza y exclusión social. En el siglo XIX, figuras como Horseman en Estados Unidos y la Revolución Francesa en Europa impulsaron el concepto de educación universal y gratuita, marcando un hito en la lucha por la igualdad educativa. La educación se entendió como un derecho fundamental, accesible para todos, sin importar el estatus social, sin importar el género, sin importar el origen étnico. Sin embargo, aún persisten desigualdades en muchos países, donde la calidad educativa sigue siendo pues muy mala y no hay mucha equidad para que las personas, niños, adultos mayores puedan estudiar. El principio en la igualdad política se basa en la idea de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos para participar en la toma de decisiones políticas. A lo largo de la historia, el acceso a la política ha estado restringido por factores como la clase social, el género, la etnia o la condición económica. En la antigua Grecia, por ejemplo, solo los hombres libres podían participar en los asuntos públicos, excluyéndolo de las mujeres, esclavos y extranjeros. La lucha por el sufragio universal fue uno de los pilares de la democracia moderna. En el siglo XIX se logró el derecho al voto para los hombres en muchos países y a principios del siglo XX se logró el derecho al voto para las mujeres en la mayoría de los países. Actualmente son muy pocos los países en que las mujeres no pueden votar. Son países que aún siguen demasiado mucho sus reglas, como India, Egipto y así. En la igualdad económica, esta ha sido una lucha, una de las cuestiones más complejas de abordar, porque el dinero siempre ha sido un problema. A lo largo de la historia, a pesar de los avances en la lucha por la igualdad política y educativa, las disparidades económicas siguen siendo una realidad en la mayoría de los países. La brecha entre ricos y pobres, tanto nacional como internacional, ha crecido de manera muy alarmante, pues que favorecen a una pequeña élite y no a todos. La falta de acceso a recursos como la educación, la salud y la persistencia son estructuras de poder que consolidan la fuerza a las manos de los ricos. La igualdad económica implica un acceso equitativo a los recursos y oportunidades que permiten a las personas vivir con dignidad, sin importar su origen o su condición. Esto incluye derechos laborales, una distribución más justa de la riqueza y la creación de políticas públicas que promueven el bienestar de todas las personas. La igualdad, en cambio, en lo social se refiere a la erradicación de las discriminaciones basadas en factores como el género, la raza, la orientación sexual o la identidad cultural. A lo largo de la historia, muchos grupos sociales han sido marginados o incluso han sido considerados inferiores, lo que ha conducido pues a profundas injusticias. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante la década de 1960, por ejemplo, esto luchó con la igualdad,
entre los derechos de los blancos y los negros, desafiando siglos de segregación racial. Igualmente, en el feminismo ha sido una fuerza transformadora en búsqueda de la igualdad social, luchando por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta la familia, pasando por el acceso a la política. A pesar de los avances, la discriminación social sigue siendo un obstáculo, con comunidades totalmente vulnerables, enfrentando estigmatización y exclusión. Por lo tanto, la igualdad social pues no solo implica la eliminación de las leyes discriminatorias, sino que también tienen un cambio profundo en las actitudes y valores de las sociedades, promoviendo aceptación y respeto hacia la diversidad. El principio de la igualdad es esencial para el desarrollo de sociedades justas, inclusivas y democráticas. A lo largo de la historia se ha luchado arduamente para garantizar que todos los individuos, independientemente de su condición educativa, política, económica, social o religiosa, puedan gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Sin embargo, aún queda muchísimo por hacer. La igualdad en estos ámbitos no es una meta alcanzada, aún todavía no es una meta totalmente alcanzada, sino un proceso continuo que requiere de participación activa de todos los sectores en la sociedad. El desafío sigue siendo garantizar que la igualdad no sea solo un derecho teórico, sino una realidad para todas las personas, en absolutamente todos los rincones del mundo. Ok, entonces, Brianas, tenemos dos tareas para el día de hoy. Ya sabes, hasta las 10 de la noche. Cierran hoy mismo. Ya. Ok, Briana, te tengo que comentar que el día de mañana te tengo que pedir un favor inmenso. Si existe la posibilidad de que veamos las clases grabadas. Si tienes algún problema con eso, No, mis ninguno. ya, listo, Briana. Entonces, mañana me tengo que hacer un examen muy importante, entonces tenía que hablar contigo para ver si tú y yo podemos quedar en algo y podemos hacer las clases grabadas. Pero bueno, como ya me dices que sí, muchísimas gracias. Mañana hacemos las clases grabadas. Entonces, nos vemos ya en la siguiente clase. Cuídate mucho, por favor, avanza en tu proyecto de grado. Espero que todo te esté yendo muy bien para que todo te salga perfecto en tu nota de grado y en tu graduación. Este mes, eso te iba a comentar, también vas a tener el examen que normalmente se da. El último examen, vamos a verlo en las últimas semanas de febrero. Así que se te puede acumular todo. Entonces, ten mucho cuidado, aprovecha este tiempito para avanzar, para hacer lo que más puedas, porque si se te acumula todo, se te va a hacer demasiado complicado. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, cuídate mucho.